Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. El pasado mes de septiembre se cumplieron 150 años de la publicación de un libro que transformó profundamente no solo el pensamiento económico del siglo XIX y del siglo XX y lo sigue influyendo en el siglo XXI, sino del mundo de la política, del mundo de la cultura y del mundo de las teorías emancipatorias. Ese libro es El Capital, crítica de la economía política de Carlos Marx. Y para conversar con él está con nosotros el doctor Andrés Barreda, doctor en estudios latinoamericanos, profesor universitario, entre otras distintas materias, precisamente en El Capital. Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. No, pues gracias a ti por la invitación. ¿Por qué conmemorar los 150 años de un libro que algunos dirían, pues ya está pasado de moda, ¿no? Ya se cayó el bloque soviético. ¿Quién habla hoy realmente del socialismo, de que el capitalismo tiene sus días contados? ¿Por qué recurrir a la efeméride? Pues justamente porque ese capitalismo que ha enterrado en numerosas ocasiones supuestamente ya a la crítica de Marx, dándola por muerta, pues es que siempre se le resucita, porque el texto del Capital en realidad nunca fue escrito pensando en el siglo XIX, en cómo era el capitalismo en el siglo XIX, sino que tiene un nivel de elaboración teórica y de formulación abstracta de los problemas, tratando de entender qué le va a ocurrir al capitalismo de su nacimiento al último día en que exista. Entonces, por eso el texto es muy, muy actual. O sea, el texto plantea problemas que, claro, siempre que llegan las crisis se vuelven a acordar de Marx. Y ahora tenemos una crisis no solo económica, cíclica, de la que no se recupera ya no una nación o un conjunto de naciones hegemónicas, sino el conjunto de la economía mundial, sino que además esta crisis es única frente a todas las que han existido en 500 años de capitalismo o en 200 años ya de capitalismo industrial, por la manera en que converge con la crisis del medio ambiente, con la crisis de la ciencia y de la tecnología, con la crisis civilizatoria en su conjunto. Entonces, pues el texto está resultando muy atractivo nuevamente para las nuevas generaciones. No es un libro que fue escrito mirando básicamente la Inglaterra del siglo XIX. No, ese es justamente, claro, Inglaterra aparece como un ejemplo paradigmático, como iban a aparecer otras naciones en la continuación de la obra, que se iban a dedicar a la propiedad de la tierra o al trabajo asalariado o al Estado. Y Inglaterra aparece, digamos, como el país que tiene más maduro el tema que se trata en el Capital, que es el tema del capital industrial, que es el tema de la revolución industrial. Entonces, claro, Inglaterra es el ejemplo, pero el tratamiento que se le da al tema no es un tratamiento coyuntural o periodístico, momentáneo, sino que es un tratamiento teórico muy profundo, es un tratamiento histórico, ¿no? Un libro del que se habla mucho y se lee poco. Sí, claro. Ese es un texto largo. Ahora estamos conmemorando los 150 años del primer tomo. El único que realmente pudo ver en vida que Marx publicado, ¿no? Exactamente, que lo publica en 1867, la primera edición, y luego una segunda en 72, porque el tomo 2 y el tomo 3 deja cantidades increíbles de manuscritos que le toca a Federico Engels ordenarlos, leerlos, editarlos. El tomo 2 fue relativamente sencillo, tardó un año, pero en el tomo 3 se ocupó 10 años más. Entonces, bueno, esos aparecieron después. Y bueno, es lo que estamos conmemorando ahora es esta obra central de la que se desprende, vamos a decir, todo lo que Marx llamaba la crítica de la economía política, ¿no?
¿Por qué crítica de economía política? ¿Por qué no economía política? Subrayando que él no está haciendo un discurso económico, es decir, que no es un economista más. Los economistas de la época que Marx llamaba unos clásicos, que digamos eran los que mantenían la investigación científica en el centro, y otros vulgares que renunciaban a la investigación científica de las leyes de la economía y de la historia. Marx se quiere diferenciar de estos economistas planteando que él en realidad lo que está construyendo es un discurso crítico para la transformación radical de la sociedad burguesa. Los economistas se dedican a hacer teoría para generar más enriquecimiento de los que ya de por sí son ricos. Es una ciencia de la riqueza, ¿no? La riqueza de las naciones, llama su obra Adam Smith, y los economistas están ahí para que los banqueros hagan más dinero, los industriales hagan más dinero, y Marx no, Marx piensa que lo que se requiere es que esta sociedad capitalista termine, se pone del lado de los oprimidos, de los marginados, en primer lugar de los trabajadores, y va a construir una reflexión crítica histórica sobre el origen, el desarrollo y los límites de la propia sociedad capitalista. Entonces, esta visión histórica, en donde no es el mejor de los mundos posibles, ni es un mundo perfecto, ni equilibrado, que va a durar eternamente, sino es vista como una sociedad histórica que va a terminar. Esta visión crítica está muy ligada, digamos, a las necesidades de transformación revolucionaria que plantean los obreros, y entonces, bueno, por eso crítica de la economía Necesidades política. de transformación revolucionaria, pero se da la ironía de que es un libro extraordinariamente complejo en su comprensión. Una herramienta que debe estar al servicio de la lucha obrera, pero que al mismo tiempo no es sencilla de ser asimilada por el movimiento obrero. Es una paradoja, realmente. Podríamos decir que detrás de esa paradoja hay una utopía, que es el sueño, vamos a decir, que tiene Marx, de que quienes pelean contra el capitalismo tengan una verdadera capacidad de comprender la complejidad del capitalismo. Es decir, Marx entiende que la lucha en contra del capitalismo va a ser extraordinariamente difícil, que transformar la historia no es algo que se resuelve, digamos, simplificando las cosas, sino que hay que comprender todas las paradojas, todos los vericuetos, todas las idas y venidas del capitalismo, que en la lucha los trabajadores van a ser continuamente absorbidos, controlados, van a ser sometidos, y que la liberación de esas formas de sometimiento va a requerir de un desarrollo de las formas de conciencia extraordinarias. Entonces, bueno, redacta esto que él le llamaba con mucho cariño su obra de arte, en la idea de que la clase obrera vaya creciendo a la altura de las circunstancias para poder pensar sin ningún resabio de ingenuidad a qué se está enfrentando. Un libro escrito en Inglaterra, pero en alemán, ¿no? Una lengua pues constreñida fundamentalmente en su habla a 2 o 3 naciones. Sí, que en ese momento era el partido obrero más poderoso de todo el mundo. El Partido Obrero Alemán encarnaba, digamos, una lucha fuerte desde el 48, desde la Revolución de 1848, claro, junto con el proletariado francés. La primera traducción es al francés, ¿no? Y también ahí le toca vivir una traducción al inglés, ¿no? Y también le toca una traducción al ruso, ¿no? Muy rápidamente se empieza a traducir a otras lenguas, ¿no? Y al español, ¿cuándo se traduce por primera vez? ¿Y cómo es que termina llegando a México, a América Latina? Uy, eso tardó mucho. En los años 30 del siglo XX, cuando España hierve por la lucha en contra de la monarquía y la necesidad de la república,
democrática, que genera una revolución cultural extraordinaria en España. Los poetas del 27 son el emblema de lo que bulle, ¿no?, en ese segundo siglo de oro. Los pintores, los educadores, los científicos. España era un hervidero. En ese contexto, Juan B. Justo emprende una primera traducción y luego hay otro profesor, Pedroso, que hace una segunda traducción, bastante defectuosas las dos, y en ese contexto un tercer español, que era muy amigo, un español que terminó aquí en México, también Pedroso, muy amigo de Unamuno, Wenceslao Roses, que había estado estudiando Derecho Romano en Alemania, decide hacer una traducción más justa y traduce el tomo 1 a mediados de los años 30 y lo publica en Editorial Zenit. A partir de entonces, bueno, ya se siguen las traducciones españolas. ¿Cuántas traducciones hay al español? 15 traducciones. ¿Tienes idea diferentes. de si en alguna otra lengua está tan traducido El Capital? En ninguna otra lengua. Es un fenómeno histórico-cultural del que hay que dar cuenta, porque no solo se ha traducido 15 veces El Capital, los manuscritos de París de 1844 se han traducido 15 veces, infinidad de textos, hay numerosas versiones, ¿no? Hay unos que tienen 4, 5, 6 versiones. Yo creo que es porque el mundo hispanoparlante es muy extenso y entonces los mercados editoriales no es uno, por un lado, y por otro lado es un mundo en ebullición política. O sea, las primeras traducciones vienen de la Revolución Española. Sin embargo, se habla de que esa primera traducción de Wenceslao Roses, que fue muy importante en México y en algunos otros países de América Latina, es una traducción que está plagada de errores. No tanto. Eso es una exageración. La primera traducción tiene algunos equívocos importantes. La crítica a esa traducción la hizo Pedro Escarón en su traducción del siglo XXI. Es una crítica muy injusta, muy excesiva. Es casi marketing para vender la traducción porque él hace la traducción sobre la base de la de Roses, y la de Roses tiene un castellano inigualable, que además está sintonizado con el alemán del siglo XIX. Y claro, tiene fallos en pasajes muy difíciles del texto que requieren de una comprensión extraordinaria. Y bueno, los traductores no son propiamente exégetas, entonces son fallos absolutamente comprensibles. ¿Te parece, Andrés, si vamos a una pequeña pausa? Claro. Y ustedes, amigos, amigas, los invitamos a que continúen con nosotros. Volvemos. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con el doctor Andrés Barreda sobre El Capital de Carlos Marx, que no es un libro sobre cómo hacerse rico, ¿verdad? Andrés, el tomo primero del Capital, sí, el más conocido, el más divulgado, no se trata de resumir esas centenares de páginas en 5 minutos, pero ¿cómo tú sintetizarías la idea central que está plasmada allí? Pues tal vez hablando de esta idea que dice que el capitalismo es contradictorio y que en función a sus contradicciones es que éste va desarrollándose y va encontrando sus límites, ¿no? La contradicción, digamos, a la que normalmente todo mundo se remite es a la contradicción entre el capital y el trabajo. El capital es dinero que busca convertirse en más dinero y para ello consume fuerza de trabajo, que es el proceso que genera la riqueza, que genera el valor de las mercancías. Pero en realidad esa contradicción Marx la piensa desde otra más profunda, la presenta, digamos, como una versión de otra contradicción más básica,
que es la contradicción entre el valor de uso y el valor, que es una contradicción histórica muy larga. Desde Aristóteles, pero ¿cómo explicarías tú una y otra? La contradicción entre el valor y el valor de uso vendría siendo la contradicción entre la riqueza cualitativa que satisface necesidades, la riqueza concreta, dice Marx, que está allí para que los seres humanos vivan y se reproduzcan, y la otra forma de riqueza que es con la que el capital piensa todo, que es la riqueza abstracta, el valor, el dinero en su forma de representación, que hace de lado todo lo cualitativo de la vida, que lo reduce, que lo reprime, que lo maltrata, y que establece, digamos, una lucha entre estos dos elementos en donde la relación siempre va siendo una relación de sometimiento. Entonces, por eso, por ejemplo, la relación entre el capital y el trabajo no solo es que el capitalista le paga mal al trabajador o no le paga realmente lo que plasma o le obliga a quedarse más horas en la jornada de trabajo, todo lo que sigue ocurriendo de manera drástica en nuestro tiempo, que es saber cómo se le chupa más trabajo al trabajador y acumula más dinero el capitalista, sino que el capital también maltrata igualmente a los medios de producción, a la tecnología, a la ciencia, a las máquinas, las tiene que ir sometiendo a su imagen y semejanza sin permitir que éstas se desarrollen libremente, de manera que esa ciencia y esa técnica ayuden realmente a resolver los problemas de la humanidad. Déjame regresar a la primera contradicción de la que hablabas, capital y trabajo. Sí. Eso hace referencia a algo que permea el conjunto de la obra de Marx, que es el problema de las clases sociales y de la lucha de clases. Exacto. Pero otra vez, hablando de ironías, ni en el Capital ni en el conjunto de la obra de Marx hay una teoría de las clases sociales. ¿O es una afirmación exagerada a juzgar por tu rostro? Sí, ¿no? Sí, claro que hay una teoría. ¿Una teoría acabada de las clases sociales? Claro. Las clases, digamos, son vistas por el lugar que ocupan en el proceso de producción. ¿Qué se entiende por acabada? ¿No? Es que ese es el problema. O sea, el discurso sobre las clases, por supuesto que se iba a seguir desarrollando. El plan del Capital era solamente el primer libro. Luego vendría un libro sobre la propiedad de la tierra, que ya nunca lo hizo. Ya tuvo que acabar escribiendo Kautsky. Un libro sobre el trabajo asalariado, es decir, un libro sobre la clase obrera. Luego vendría un libro sobre el Estado, luego vendría un libro sobre el comercio internacional y finalmente un sexto libro sobre el mercado mundial. O sea, veía que el Capital iba rumbo a lo que ahora impera, que es el mercado mundial absolutamente globalizado. Todo eso está preparado como, vamos a decir, así como el DNA contiene todo el código para que crezca un ser vivo, esta crítica total está, digamos, condensada, trabajada en el texto del Capital. El Capital, Marx lo escribió y lo reescribió, depende de los capítulos, entre 4 y 10 veces. Porque conforme tenía más clara la idea total, lo rehacía y lo condensaba. Entonces es un texto muy apretado y con mucha potencialidad de generación de diferentes temáticas. No hay un texto parecido en el pensamiento occidental, tal vez solo comparable a los trabajos de Hegel, pero digamos que tienen otra perspectiva muy diferente, no es una perspectiva crítica, es una perspectiva a favor de la sociedad burguesa, o los trabajos de Aristóteles, hace 2000 años, ¿no? Pues el Capital de Marx se mueve en ese nivel, en ese nivel de incidencia dentro de la cultura occidental. Entonces, bueno, tiene ese grado de concentración y de tratamiento de los problemas, pues para poder enfrentarse a la sociedad contemporánea. Tú dices, el Capital tiene una enorme incidencia en el pensamiento occidental.
No es una frase exagerada, no estás magnificando la magnitud de una obra que no se ha leído tanto como se dice. Bueno, es que su incidencia muchas veces es negativa. Después de que se redacta el Capital, el conjunto de las ciencias burguesas se transforma por completo. Antes del Capital tenían una visión optimista y sintética de la sociedad burguesa, eso es Hegel. Después de la irrupción de la crítica a la economía política, el discurso burgués no vuelve a ser un discurso unitario, sino empieza a ser puros discursos especializados, como antropología, como sociología, como lingüística, como psicología, como economía, como historia, en fin. Toda la historia de las ciencias especializadas vienen de después. Y todas siempre toman como interlocutor y como punching bag al Capital, a la teoría crítica de Marx. La sociología es impensable en Durkheim o en Weber si no entiendes que están tratando de desmentir y de desmantelar el argumento crítico del Capital. La antropología le va a pasar lo mismo. O sea, todo el estructuralismo francés, por ejemplo, es una pelea contra la visión histórica de evolución del desarrollo histórico, de la presencia de leyes históricas. La lingüística no tiene una conexión tan directa, pero también está discutiendo con el discurso crítico. O sea, sí, lo que pasa es que aquí ya nos estamos metiendo en otro asunto, que es la historia del pensamiento occidental, pero sí, yo creo que ningún texto ha calado tanto en la historia del pensamiento del siglo XX como el pensamiento crítico de Marx. ¿Y su recepción en movimientos emancipatorios? No, bueno, esa es otra cosa. Sí, ahí, digamos, es una recepción que sube y que baja. Es decir, cuando los movimientos están en ascenso y cuando los procesos son muy profundos y tienen mucha perspectiva histórica, bueno, el texto se vuelve central. El texto genera muchísima atención. En el contexto de la Revolución Rusa, en el contexto de la Revolución Alemana de 19, que en realidad es una revolución mundial, lo que ocurre entre 17 y 21, en Hungría, en Europa Central, en Italia. Bueno, en ese momento el texto del Capital quizás es el momento en que más ha sido leído y comentado, y los trabajos que se generan, que genera Lukács, primero Rosa Luxemburgo, el propio Lenin, o que genera Lukács en Historia y Conciencia de Clase, o Karl Korsch con Marxismo y Filosofía, o luego Grossman y la Escuela de Frankfurt. Son trabajos extraordinariamente profundos y serios. Después, digamos, de que estos ensayos, estas tentativas revolucionarias caen y hay un gran reflujo político, esto ocurre también en el ámbito de las ideas y es el momento de los dogmatismos, de los manuales, de las lecturas fáciles o lecturas eclécticas que soslayan problemas o supuestas superaciones del texto sin ninguna discusión de por medio. Entonces, bueno, es una historia muy ajetreada. Cuando emerge nuevamente el movimiento del 68, del que cumpliremos el año que entra 50 años, cuando se da esa insurgencia en los años 60, en Europa Occidental fundamentalmente, pero también en América Latina, hay de nuevo un renacimiento de las lecturas críticas. Un renacimiento, déjame hacerte una pregunta injusta, pero que hay que preguntar, ¿el Capital se leyó en la década de los 70 en México de manera extensiva? Fue parte de la currícula de muchas universidades públicas en el país. Y sin embargo, no podemos deducir de esa lectura, a juzgar por cómo funciona el mundo de la izquierda mexicana, que ese proceso de educación alrededor del Capital haya tenido consecuencias positivas. Bueno, es que ese proceso que se inició en los años 70 apenas inicia. O sea,
En los años 70 en México ocurre un cambio cultural enorme, que es que por primera vez empiezan a traducir innúmeros autores que anteriormente nunca se habían leído. Podemos decir que a fines de los 60, inicios de los 70, México accede por primera vez, digamos, a la cultura universal a profundidad, por la riqueza de las editoriales, de las revistas, de las discusiones, por la afluencia extraordinaria de exiliados de diferentes lugares del mundo. Se genera un espacio de síntesis único en donde ocurre una gran transformación y empieza una investigación a fondo. No todos los que enseñaban el Capital lo hacían con estas características. Todavía se recurría mucho a los manuales soviéticos, a la dogmática. Bueno, se abre una lucha, y cuando eso tiene que empezar a dar frutos, entra el neoliberalismo y entonces entramos en reflujo. O sea, entonces evidentemente un trabajo hermenéutico, científico, crítico, político, militante, que dura 8 o 10 años, no es suficiente para generar una escuela o para generar un gran trabajo teórico. No tiene, la lectura del pensamiento crítico no las tiene todas consigo. Andrés, muchas gracias. Yo sé que tienes ganas de seguir aquí con este esgrima. Y a ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por su amable participación el día de hoy. Ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Telesur.